Hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Jesús, hoy te voy a pedir, por favor, que nos brindes las recomendaciones diarias para evitar el contagio de la COVID-19. ¿Tienes anotadas las recomendaciones? Claro, profesora, no hay problema. Las tengo anotadas en la primera hoja de mi cuaderno de apuntes. Correcto, Jesús. Entonces, ¿nos ayudas en esa parte? Buenos días, profesora y compañeros. A continuación, les voy a brindar las siguientes recomendaciones para prevenir la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después arrojarlo a la basura. Lavarse las manos con jabón de manera permanente. Usar una mascarilla que nos cubra la nariz y la boca. Recuerden, de esta forma nos estaremos protegiendo del coronavirus y estaremos protegiendo a nuestras familias. Gracias, Jesús. Me alegra que tengas anotada esta información tan importante. Vamos a dar un fuerte aplauso a su compañero y a todos ustedes que cumplen estas recomendaciones. Profesora, ¿por qué ha escrito en la pizarra "Conocemos el estilo de escritura de un ensayo"? Patricia, lo que he escrito en la pizarra es el título del programa de hoy. Ah, ya. Entonces, ¿en el programa de hoy vamos a leer algún tipo de ensayo? Más o menos. Sí, vamos a leer un fragmento de un ensayo, pero a la vez, la intención es conocer la información de un texto continuo como el ensayo, de acuerdo con sus características y metodología empleada en su escritura. Profesora, ¿eso quiere decir que hoy también debemos acabar el programa construyendo una evidencia? Correcto, Patricia, una evidencia de aprendizaje. Así como nuestra evidencia del programa consiste en elaborar un mapa semántico en donde ustedes deberán organizar toda la información identificada sobre las características y metodología utilizada en la escritura de un ensayo. Uy, parece difícil, profesora. No, para nada, no se preocupen. Recuerda, Patricia, al igual que en los otros programas, vas a contar con criterios de evaluación. En esta oportunidad, nuestros criterios serán 2. El primero nos va a permitir identificar información relevante y de manera explícita sobre las características que debe contener un ensayo para integrar información. Y como segundo criterio, la evidencia debe explicar el propósito comunicativo del ensayo, estableciendo conclusiones sobre lo comprendido y contrastado. Entonces, profesora, para lograr localizar y obtener información relevante en un texto continuo con estructura compleja y vocabulario variado y especializado, vamos a tener que reconocer la manera como está escrito un ensayo y además conocer su finalidad e intención comunicativa. Por supuesto, Jesús. Y no se olvide, profesora, también ahora sabemos que no debemos de perder de vista los criterios mencionados. Buen punto, Patricia, buen punto. Es una indicación constante durante la construcción de nuestra evidencia. No olviden que a lo largo de este programa vamos a evidenciar las respuestas a estas preguntas. Ahora sí, ¿ya estamos listos? Sigamos. Ahora vamos a seguir con nuestro programa. Recuerda que hoy debemos practicar las habilidades de identifica, integra, explica, distingue y establece. Profesora, ¿puedo preguntar? Claro, Patricia, dime, ¿cuál es tu duda? El otro día nos preguntábamos en qué momento desarrollamos estas habilidades. Muy interesante tu pregunta, Patricia. Estas habilidades mencionadas las realizamos de manera constante, cuando identificamos y localizamos información de los diversos textos que ustedes leen. De la misma forma, cuando, luego de leer y comprender, ustedes explican lo comprendido.
No solo en los programas del área de comunicación sucede esta acción, sino también durante el desarrollo de los programas. Y nuevamente hago énfasis en los programas porque no solo se evidencia en comunicación. Gracias, profesora. Vamos a iniciar nuestro programa reconociendo las características de un ensayo y el estilo que utiliza un autor durante su construcción. Profesora, durante los programas anteriores hemos leído diversos textos. Por ejemplo, en Ciencias Sociales hemos utilizado textos que nos han servido como fuentes. Entre ellos está la historia de la Escuela de Salud Pública del Perú. También hemos utilizado el texto de salud pública en el Perú del siglo XX, Paradigmas, Discursos y Políticas, de Jorge Locio y Eduardo Barriga. Profesora Isela, ¿estos textos tienen la característica del ensayo o pertenecen a otro tipo de texto? Porque la profesora en el programa del área de Ciencias Sociales nos dijo que los textos utilizados son fuentes de información que se basan en investigadores de un tema específico. En el programa de matemática también hemos identificado información a través de la lectura de gráficos, de líneas y tablas. El profesor nos decía que también lo consideramos como fuente de información y nos va a servir para el momento de redactar nuestro ensayo. Correcto. Los he escuchado con bastante atención. Ahora quiero que me respondan lo siguiente. ¿Qué información pudieron extraer del texto utilizado como fuente de información en Ciencias Sociales? Yo puedo extraer del programa de Ciencias Sociales hechos, sucesos y acontecimientos presentados durante su desarrollo. ¿Y qué características tuvo la información adquirida en el programa de matemática? Profesora, en el programa de matemática se pudo analizar la evolución y futuros comportamientos del sistema de salud, análisis de variables. Todo esto a través de la lectura realizada de los gráficos de línea y el análisis de tablas. Correcto. Si se han dado cuenta, en los dos programas mencionados, los textos utilizados les han servido para adquirir información de diversas formas. Primero, en Ciencias Sociales, ustedes han utilizado un texto histórico, y estos textos son documentos que recogen hechos ocurridos en el pasado. ¡Ah! Por eso el profesor nos decía que vamos a usar estos textos como fuentes de información basadas en investigadores de un tema específico. Ahora comprendo un poco más, profesora. Correcto, Jesús. Y como segundo punto, en matemática, lo que han hecho ustedes es analizar gráficos de línea y tablas con el propósito de observar el nivel evolutivo del comportamiento del sistema de salud. Pero el profesor nos indicó que estábamos haciendo el análisis utilizando un tipo de fuente. Correcto, tu profesor no se equivocó. Lo que sí debemos distinguir es que, a pesar de ser una fuente de información, también se considera como un tipo de texto. En este caso, es un texto expositivo de forma discontinua. Ya me conflictué, profesora. No debes preocuparte, es simple, Patricia. Tu pregunta era si estos textos leídos en los demás programas tienen las mismas características de un ensayo. Entonces, ustedes mismos me han brindado la respuesta. Las características de los textos usados para su reflexión y análisis se alejan de las características de un tipo de texto como el ensayo. Primero, porque los ensayos son textos reflexivos, porque no brindan resultados concluyentes sobre el asunto abordado, sino que aportan elementos para reflexionar. Y a la vez son textos argumentativos, puesto que desarrollan razones que refuerzan la hipótesis del autor. Entonces, en un ensayo, a diferencia de los textos expositivos, ellos presentan párrafos reflexivos porque no brindan resultados concluyentes sobre el asunto abordado, sino que aportan elementos para reflexionar. El año pasado, nuestro profesor nos dijo que no existen textos puros,
ya que siempre existe esa combinación de textos expositivos, argumentativos o narrativos descriptivos. En los ensayos, ¿no se da esa combinación, profesora Isela? Muy interesante postura, Patricia. Claro, sí se dan esas características. Los ensayos cuentan con párrafos expositivos porque, antes de argumentar, deben incluir una explicación sobre las ideas que motivan la elaboración del ensayo. ¿Qué les parece si leemos un ensayo y, al término de la lectura, explicamos el tema, el propósito y sus características? Profesora, ¿puedo leer el ensayo? Claro, empiezas tú y sigue Patricia. ¿Qué les parece? Claro, profesora, está muy bien. Pero antes voy a brindar las siguientes recomendaciones. A continuación, escucharás un fragmento del ensayo La llama doble, que es un libro de ensayos del escritor mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. La obra fue publicada en 1993 y es una exposición magistral sobre el concepto del amor en Occidente, acerca de sus raíces, su historia y los principales elementos que lo caracterizan. Ahora sí, empieza Jesús. Ensayo. La llama doble. Fragmento. Las mujeres, más exactamente las patricias, ocupan un lugar destacado en la historia de Roma, lo mismo bajo la República que durante el Imperio. Madres, esposas, hermanas, hijas, amantes. No hay episodio de la historia romana en el que no participe alguna mujer al lado del orador, el guerrero, el político o el emperador. Unas fueron heroicas, otras virtuosas y otras infames. En los años finales de la República aparece otra categoría social, la cortesana. No tardó en convertirse en uno de los ejes de la vida mundana y en el objeto de la crónica escandalosa. Unas y otras, las patricias y las cortesanas, son mujeres libres en los diversos sentidos de la palabra, por su nacimiento, por sus medios y por sus costumbres. Libres sobre todo, porque en una medida desconocida hasta entonces tienen albedrío para aceptar o rechazar a sus amantes. Son dueñas de su cuerpo y de su alma. Hasta ahí, Jesús. Muy bien, gracias. Antes de que siga Patricia, teniendo en cuenta el fragmento del ensayo escuchado de Octavio Paz, ¿qué opinas sobre lo tratado en esta primera parte? Creo, profesora, que se quieren dar a conocer los sentimientos y vivencias que mueven el mundo, entre ellos el erotismo. En la última parte de lo leído, se nos habla sobre el libre albedrío para aceptar o rechazar a los amantes. Bueno, eso es lo que dice. Está bien, pero debemos tener presente que lo leído es parte de un ensayo y presenta un estilo propuesto por el escritor. En este caso, según el lenguaje que utiliza, el escritor utiliza un estilo formal. ¿Y por qué formal, profesora? Porque se caracteriza por presentar una temática selecta y un léxico especializado. Y generalmente se utiliza en discursos académicos, ensayos, seminarios, informes científicos, tesis doctorales, entre otros. Ahora sí, seguimos con la lectura. Por favor, adelante, Patricia. Gracias, profesora. Sigamos, chicas y chicos. Las heroínas de los poemas eróticos y amorosos provienen de las dos clases. A su vez, como en Alejandría, los poetas jóvenes forman grupos que conquistan la notoriedad tanto por sus obras como por sus opiniones, sus costumbres y sus amores. Catulo fue uno de ellos. Sus querellas literarias y sus sátiras no fueron menos sonadas que sus poemas de amor. Murió joven y sus mejores poemas son la confesión de su amor por Lesbia, nombre poético que ocultaba a una patricia célebre
por su hermosura, su posición y su vida disoluta. Clodia. Una historia de amor alternativamente feliz y desdichada, ingenua y cínica. La unión de los opuestos, el deseo y el despecho, la sensualidad y el odio, el paraíso entrevisto y el infierno vivido se resuelven en breves poemas de concentrada intensidad. Los modelos de Catulo fueron los poetas alejandrinos, sobre todo Clímaco, famoso en la antigüedad, pero del que no sobreviven sino fragmentos, y Safo. La poesía de Catulo tiene un lugar único en la historia del amor por la concisa y punzante economía con que expresa lo más complejo. La presencia simultánea en la misma conciencia del odio y el amor, el deseo y el desprecio. Hasta ahí, Patricia. Muy bien, gracias. Teniendo en cuenta el ensayo escuchado de Octavio Paz, vamos a responder a la siguiente interrogante. ¿Qué opinas sobre el tema tratado en el texto? El autor pone por escrito una opinión redactada en prosa, en donde brevemente se analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario al igual que la poesía, la ficción y el drama. Creo también que el autor plantea 3 aspectos como parte del ser, sin los cuales no es posible que haya una relación verdadera, ni tampoco una comunicación que permita la interacción de las personas. Claro, es por eso lo distinto que es un ensayo de los demás textos. Pero, ¿cuáles serían esos aspectos identificados, Patricia? Podría ser el utilizar un tono más formal y elegante. Correcto, Patricia. El tono formal que dices es porque se debe evitar en el texto el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial. Debemos de tener presente la diferencia entre el lenguaje hablado, informal, y escrito, formal, usado en este tipo de textos como el ensayo. ¿Qué otro aspecto han escuchado al hacer la lectura? Profesora, también depende, como usted siempre dice, a qué público está dirigido. Claro, Jesús, un punto muy importante. El ensayo se escribe para un lector que, aunque pueda ser muy sabio e inteligente, no necesariamente conoce a fondo la situación planteada. Y, como tercer punto fundamental del ensayo, se busca demostrar los propios conocimientos de la temática trabajada de la manera más completa posible. Muy bien, Jesús y Patricia. Interesantes comentarios. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es el propósito del texto leído? Yo, profesora. El propósito es demostrar la importancia del amor que debe ser fortalecido en todos. Correcto, Jesús. ¿Y qué características presenta el texto leído? ¿Por qué? Esa parte aún no me queda clara, profesora. No te preocupes, ahora lo resolvemos. Ya que el ensayo leído pertenece a un género literario libre, no hay reglas específicas para describirlo, aunque sí ciertas generalidades. Por eso podemos hablar de ensayo literario, científico y académico. En este caso, el autor nos presenta un ensayo literario caracterizado por la absoluta libertad en el abordaje del tema elegido. No tiene otro propósito que el discurrir mismo del autor y, por ende, puede ser todo lo subjetivo que desee, aunque siempre se espera de un ensayo que ofrezca un punto de vista interesante, crítico, culto o sensible. Estudiantes, es difícil establecer una división precisa de los tipos de ensayos. No existe un número fijo. Habrá quienes deseen escribir un ensayo en un tono personal, íntimo y poético. Otros quizás estén interesados en plasmar todo un sistema de ideas para demostrar o defender una posición en particular.
Y como última interrogante, ¿cuáles fueron los pasos que debió seguir el autor para escribir su ensayo? Profesora, yo Dime, Patricia. creo que para escribir cualquier texto de una sola vez, así sea un escritor profesional, debe antes escribir varios borradores. Nos va a ocurrir lo mismo cuando vamos a redactar nuestro ensayo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Es por eso, chicos y chicas, que les aconsejo no desanimarse por ser parte del proceso de escritura. Correcto, Patricia. Es por eso que debemos considerar los siguientes pasos, que también creo debió seguir el autor del texto leído para elaborar su ensayo. 1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y ordenarla por categorías. 2. Hacer un esbozo. Ello le permitirá presentar todas las ideas, así como los argumentos centrales de un modo visual. 3. Escribir el primer borrador y luego todos los que sean necesarios. No olviden, un ensayo suele juzgarse de acuerdo con 3 criterios. A. Un contenido relevante y bien documentado. B. Un argumento apropiado y bien organizado. C. El uso correcto del lenguaje. Ahora ya podemos elaborar nuestro mapa semántico con toda la información adquirida hoy, el cual nos va a servir para ayudar a integrar y organizar mejor la información. Se pueden elaborar y utilizar en forma grupal o individual. Facilita la comprensión y memorización. Te va a permitir ser el protagonista del aprendizaje. Profesora, me acuerdo haber elaborado un mapa semántico el año pasado. Como primer punto, debí elegir una palabra clave. Puede ser el ensayo. Correcto, Patricia. ¿Qué más? Como segundo punto, anotar en el centro de una hoja con letras mayúsculas el ensayo. Como tercer punto, vamos a escribir todo lo que sabemos sobre dicho título, frase u oración, sin ningún orden. Por ejemplo, hacer una lista de ideas, hacer un esbozo, identificar argumentos centrales, escribir el primer borrador. No nos olvidemos de los criterios para juzgar un ensayo. Contenido relevante y documentado. Argumento apropiado. Uso correcto del lenguaje. Yo sigo, profesora. También me acuerdo. A ver, sigue, Clara. Como cuarto punto, vamos a clasificar las ideas anteriores según categorías y escribir con letra mayúscula. Como quinto punto, debemos dibujar cuadrados o círculos para encerrar las palabras o conceptos principales de donde saldrán las ramas para los subtemas. Muy bien, lo han hecho muy bien. No olviden presentar a sus familiares y compañeros su mapa semántico.